El cielo no siempre se manifiesta con truenos ni con fuego. A veces desciende en silencio, camina entre los hombres y se detiene frente a una tienda humilde en medio del desierto. Ese día, Abraham no sabía que lo eterno estaba a punto de cruzar el umbral de su vida, pero el cielo ya había decidido visitarlo. Tres figuras se acercaron sin anuncio, sin gloria visible, sin estruendo. Parecían viajeros comunes, pero cargaban palabras que no nacen en la tierra. En aquella visita no solo se compartió pan, se compartió destino. Porque cuando Dios se hace presente, nada queda igual, aunque todo parezca normal. Dentro de aquella tienda estaba Sara. El tiempo había pasado sobre ella como una sentencia silenciosa. Su cuerpo conocía los límites, y su corazón había aprendido a callar ciertos sueños. Ella no esperaba promesas, mucho menos milagros. Pero el cielo no siempre pregunta si estamos listos para recibir lo que ya decidió dar. Entonces una palabra fue pronunciada. No fue una sugerencia, fue una declaración. Vida donde ya no había esperanza, risa donde hubo espera, futuro donde parecía haber final. Y ante esa palabra, la fe no gritó, dudó. Porque incluso quienes caminan con Dios pueden temblar cuando Él promete algo imposible. Pero hay momentos en los que Dios no responde a la duda con reproche, sino con una pregunta que atraviesa el alma. Una pregunta que no busca información, sino revelación. Una pregunta que separa lo humano de lo eterno, lo visible de lo sobrenatural. Desde ese instante, quedó claro que este no era solo el anuncio de un hijo, sino una revelación más profunda. Cuando el cielo habla, la lógica se inclina. Cuando Dios declara, el tiempo obedece, y cuando la fe lucha con la duda, el milagro ya está en camino. El sol ardía sobre el desierto cuando el cielo decidió acercarse a la tierra. Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, en el encinar de Mamre, en la hora más intensa del día. No era una hora común para recibir visitas, pero ese momento cotidiano estaba a punto de convertirse en eterno. Sin truenos ni anuncios, el Señor se le apareció, mostrando que lo divino puede manifestarse en medio de lo simple. Al alzar los ojos, Abraham vio a tres hombres de pie frente a él. No preguntó de dónde venían ni por qué estaban allí. Algo en su espíritu reconoció que esa visita no era común. Sin dudar, corrió a su encuentro, se inclinó hasta el suelo y habló con humildad, llamando a uno de ellos Señor. En ese gesto quedó revelado que Abraham no solo era un hombre de fe, sino un hombre que sabía honrar la presencia de Dios. Abraham les ofreció descanso, agua para lavar sus pies y alimento para fortalecer el cuerpo. No preparó lo mínimo, sino lo mejor. Corrió hacia Sara y le pidió que amasara pan con flor de harina. Él mismo fue al ganado y escogió un becerro tierno y bueno. Mientras el fuego ardía y la comida se preparaba, Abraham permaneció de pie junto a ellos, sirviendo, sin saber que estaba ministrando al cielo. Cuando comieron, uno de los visitantes hizo una pregunta sencilla, pero cargada de propósito: ¿dónde está Sara tu mujer? Abraham respondió con naturalidad: aquí, en la tienda. Aquella pregunta no buscaba información, sino preparar el momento de una revelación que atravesaría generaciones. Entonces la palabra fue pronunciada. Con autoridad serena, el visitante declaró que al tiempo señalado volvería, y Sara tendría un hijo. No fue una posibilidad, fue una afirmación divina. Pero dentro de la tienda, Sara escuchaba, y al oírlo, rió en su interior. No fue una risa de burla, sino de incredulidad nacida del cansancio del tiempo. Ella sabía que era vieja, y Abraham también. El cuerpo había aprendido límites que la promesa parecía ignorar. Sara razonó en silencio. ¿Cómo podría volver a tener deleite después de tantos años? ¿Cómo podría nacer vida donde la esperanza había envejecido?
Su risa no salió de sus labios, pero sí de su corazón. Sin embargo, nada queda oculto ante aquel que visita. Entonces el Señor habló nuevamente, dirigiéndose a Abraham, pero apuntando al corazón de Sara. Preguntó por qué ella había reído y por qué había pensado que era imposible concebir siendo vieja. Y fue allí donde se pronunció una de las preguntas más poderosas de toda la Escritura: ¿hay algo imposible para Dios? No era una pregunta para él, era una pregunta para el alma humana. Dios reafirmó su palabra. Volvería en el tiempo señalado, y Sara tendría un hijo. No dependía de la edad, ni del cuerpo, ni de la lógica humana. Dependía únicamente de su promesa. El milagro ya había sido declarado, aunque todavía no había nacido. Al oír esto, Sara tuvo miedo y negó haber reído. Pero Dios no discutió con ella. Simplemente afirmó la verdad: no es así, sino que te reíste. No para condenarla, sino para mostrar que incluso cuando la fe lucha con la duda, Dios sigue siendo fiel. Y así, en medio de una tienda sencilla, bajo el sol del desierto, el cielo visitó a Abraham. No solo para anunciar un hijo, sino para revelar que las promesas de Dios no mueren con el tiempo, no se debilitan con la edad y no retroceden ante la duda. Porque cuando Dios declara un milagro, lo imposible deja de ser un límite, y se convierte en escenario de su gloria. Dios se manifestó a Abraham en un momento común, bajo el sol del desierto y en la sencillez de una tienda. Esto nos recuerda que el cielo no siempre se abre con señales extraordinarias. Muchas veces Dios se acerca en medio de lo cotidiano. La presencia divina no depende del lugar, sino de un corazón dispuesto a reconocerla. Abraham no sabía que estaba recibiendo al Señor, pero aún así eligió honrar, servir y dar lo mejor. Su hospitalidad revela una verdad profunda. Cuando servimos con humildad, aun sin comprender del todo, estamos abriendo espacio para que Dios obre. La reverencia precede muchas veces a la revelación. Sara escuchó la promesa desde dentro de la tienda. Ella no estaba al frente, no hablaba, no preguntaba, solo escuchaba. Y en su interior surgió la risa de la duda. No porque fuera incrédula, sino porque el paso del tiempo había desgastado su esperanza. Dios conoce ese tipo de risa, la que nace del cansancio del alma. La pregunta de Dios no fue una reprensión, sino una invitación a mirar más allá de lo humano. ¿Hay algo imposible para el Señor? Esa pregunta sigue resonando hoy, confrontando nuestras limitaciones, nuestros diagnósticos, nuestros finales asumidos. Dios no ignora la realidad, pero no está limitado por ella. Aunque Sara dudó, la promesa no fue retirada. Esto nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de la perfección de nuestra fe. Aun cuando nuestra confianza tambalea, Dios permanece firme. Él no cumple sus promesas porque creamos sin fallar, sino porque Él es fiel sin cambiar. La visita divina no solo anunció un hijo, reveló el carácter de Dios. Un Dios cercano, que entra en la historia humana, que escucha lo que se piensa en silencio y que transforma la duda en escenario de gloria. El milagro comenzó cuando la palabra fue pronunciada, mucho antes de que la vida naciera. Génesis 18 nos invita a creer que ninguna etapa de la vida está fuera del alcance de Dios. No importa cuántos años hayan pasado ni cuántas puertas se hayan cerrado. Cuando Dios visita, el tiempo se rinde, la esperanza despierta y lo imposible comienza a tomar forma. Padre eterno, gracias porque tú sigues visitando a los hombres, no siempre con estruendo, sino en el silencio de lo cotidiano. Gracias porque, así como llegaste a la tienda de Abraham, también te acercas hoy a nuestras vidas, aun cuando no sabemos que estamos a punto de encontrarnos contigo. Gracias por enseñarnos,
a través de Abraham, que honrar, servir y abrir el corazón es una forma de adoración. Gracias porque cada acto de humildad, cada gesto sincero, prepara el terreno para que tu presencia se manifieste y tu palabra sea escuchada. Gracias por Sara, por su humanidad, por su risa silenciosa y por su corazón cansado que aún así fue alcanzado por tu promesa. Gracias porque no rechazas al que duda, sino que lo llamas con misericordia y lo invitas a creer más allá de sus límites. Gracias por tu palabra fiel, por la promesa pronunciada aun cuando todo parecía tardío. Gracias porque para ti el tiempo no es obstáculo, ni la edad una barrera, ni la imposibilidad un impedimento. Tu voz crea futuro donde parecía no haberlo. Gracias porque tu pregunta sigue viva en nosotros. ¿Hay algo imposible para el Señor? Hoy respondemos con humildad, reconociendo que nada está fuera de tu poder y que tu fidelidad no depende de la fuerza de nuestra fe, sino de la grandeza de tu amor. Recibimos tu promesa, Señor, aun cuando todavía no vemos el cumplimiento. Confiamos en que lo que tú declaras ya está en camino. Gracias porque cuando el cielo visita, la esperanza renace, la duda se rinde y el milagro comienza a tomar forma. Amén. Dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para mantenerte al día con tu canal El Pan de Cada Día.